El tema del día de hoy, como bien lo hemos visto, es mucha mies y pocos obreros. Y cuando habla de mucha mies y pocos obreros, es porque nos está poniendo un desafío a dejar nuestra comodidad y trabajar como obreros del Señor en su mies. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Esta palabra, ¿quién lo dijo? Jesucristo. Y con esta palabra nos desafía a tomar conciencia. Nos dice, tomen conciencia de la misión y comisión que tú tienes en este mundo. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús siempre estaba con el pueblo, servía al pueblo. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Algo que quiero que entendamos hoy en esta tarde, que Jesús recorría todos los sitios. Jesús recorría todos los sitios. Métate esto bien en la cabeza y por eso te lo repito. Jesús recorría todos los sitios. ¿Por qué no solamente dice e iba al pueblo nada más? ¿Por qué solamente no dice e iba a los lugares? No. La Biblia nos indica que él iba a las ciudades y también iba a ¿qué cosa? Aldeas. En las ciudades, como bien sabemos, hay mucha gente. Y en las aldeas, ¿qué había? ¿O no? Para él era más fácil ir a la ciudad. Vamos a ir a tal capital y luego nos vamos a tal capital y listo. No. Pero Jesús no quería dejar ni un alma. Hay gente que dice, vamos a predicar allá porque allá hay más. Acá no hay mucho. No, es que lo que pasa es que usted no ha leído Mateo 9:35, pues. Dice la Biblia que Jesús iba a predicar tanto a las ciudades como a las aldeas. El Señor visitaba todos esos sitios, ¿para qué? Para enseñar acerca de qué? Del reino de Dios. Dice la Biblia que Jesús enseñaba con Por favor, abra su Biblia en Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien. Gracias, como los escribas. ¿Saben qué pasa? La Biblia dice que Jesús enseñaba con autoridad. Y eso de aquí hemos dejado mucho en nosotros ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Por qué usted cuando predica no dice, vengan aquellos que están enfermos, vengan aquellos que están endemoniados, que Dios hoy los quiere liberar? ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos o sentimos que no tenemos esa autoridad. Decimos, ¿cómo voy a decirle que vengan los enfermos? Porque si yo voy al doctor o yo tomo pastillas, ¿con qué autoridad? Y algo maravilloso que dice en este texto, sanando a toda enfermedad y toda ¿qué? Él no solamente enseñaba la palabra, no solo daba el mensaje, Jesús también hacía. Él hacía milagros por donde iba. Usted tiene que orar, Señor, donde yo vaya tiene que haber milagros, papá.
para glorificar tu nombre, Señor. Porque si no hay milagros, papá, ¿cómo la gente va a ver tu poder? Entonces, Jesús también hacía milagros por donde iba. El Señor dice que sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, los sordos les hacía. El Señor mostraba el poder de Dios. A donde yo vaya, Señor, quiero mostrar tu poder. Usted tiene que decir, Señor, a donde yo vaya quiero mostrar tu poder. Él tenía poder para sanar el cuerpo, pero también el alma a los que escuchaban. Pero para que esto suceda en nuestra vida, tenemos que salir de nuestra comodidad. Él no decía, aquí en mi cama, a ver, por favor, que vengan los enfermos. No. Él, ¿qué cosa? Y no caminaba a lugares cortos, dice que iba a ciudades y también aldeas. Si vamos a Mateo 9:35, y quiero repetir de nuevo este versículo para que lo tengan bien claro. Mateo 9:35, recorría Jesús a algunas ciudades porque se cansó, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Notemos del primer comienzo, donde dice recorría todas las ciudades y aldeas. Esto normalmente implica caminar largas distancias. Una pregunta, caminar largas distancias también traía incomodidad, también traía cansancio, ¿o no? Ahora, ¿el clima es igual en todas las ciudades? Miren, ustedes solamente caminaban aldeas, no, pero usted no está viendo todo lo que hay atrás de ello. Usted no está viendo que para caminar a ciudades y aldeas tenía que caminar largas distancias. Había incomodidad, porque en ese tiempo no había pistas y veredas, ¿o no? Las ciudades había barro, había piedras, huecos, baches, etc. Había incomodidad en el camino, había cansancio. El clima no era el mismo. Había peligros. Y quién sabe más otras situaciones que puede haber en el camino. Pero saben, Jesús tenía muy definido su misión. Cuando alguien tiene muy definido la misión, no importa lo que hay al frente, porque sabe que Dios está con él. Bien claro dice la Biblia que Jesús en su recorrido se encontró con personas que estaban, ¿qué cosa? Enfermas, endemoniadas, sin esperanza, con años y años de enfermedades. Y todavía le preguntaban, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Y los fariseos, los saduceos, hablando acerca de ello. Pero Jesús nunca se cuestionaba, sino él iba y hacía el milagro. Ese compromiso de amor de parte de Jesús hacia la gente es el que tenemos que tener como cristianos. Compromiso de amor como cristianos hacia la gente. Compromiso de amor con mis hermanos. Sentir compasión por las almas. Mateo 9:36. Mateo 9:36.
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra dice que tuvo compasión de la multitud que vio. La compasión se asocia a la misericordia de Dios. Jesús no miraba a la multitud con desprecio, sufría Jesús a causa de ellos. Miraba más allá de la superficie de sus vidas para ver la profunda desorientación y angustia que padecían. Algo que me llama la atención cuando dice en el 36, porque estaban desamparadas y dispersas como ¿qué? Como ovejas. Cuando hablamos de ovejas desamparadas, ¿y por qué lo compara como ovejas y no como ciervos o como león o como cualquier otro animal? ¿Por qué como ovejas desamparadas? La oveja es un animal más manso, necesita ser protegida y amparada. Si no hay nadie que la cuide, se alejará muy pronto del rebaño. Porque suele ser a veces, ¿qué cosa? Terca y andar sola. Y así es mucho más una presa más fácil para las fieras. Jesús tenía compasión de ellos porque no veía a alguien que los pudiera cuidar y las veía como ovejas desamparadas. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y también dice, si usted va a Juan 10:27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y sigue diciendo en Juan 10:11, vaya Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vaya al versículo 15, Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero bien claro nos dice, acerca de mis ovejas oyen mi voz, y yo cuido a mis ovejas, y yo doy mi vida por mis ovejas. Pero necesito gente que sea obrero, gente que también tenga misericordia, gente que también tenga compasión por esas almas. El Señor, al ver a la gente con hambre, porque aquellos que venían a escuchar la palabra, ¿qué tenían? Hambre de la palabra, porque ellos iban ¿a qué? A escuchar la palabra. Ellos tenían hambre de la palabra, se compadeció de ellos. El Señor quiere que también tengamos compasión por las almas, por esas personas que no han escuchado a Dios. Jesús comparó las multitudes como un rebaño que no tiene un pastor, que van de un lugar a otro sin protección, sin que alguien las alimente. Dios quiere ser ese pastor de nuestra vida y quiere que su palabra también cuide a las multitudes. Y saliendo Jesús, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. De toda la multitud, a todos los que estaban enfermos, Jesús los sanó. Notemos que el Señor Jesús tuvo el mismo sentir hacia la gente. La compasión lo movió a tomar acción. La compasión es que te mueve. ¿Por qué uno no se mueve a un paso más? Porque no tiene compasión de su hermano, porque no tiene compasión de la gente que escucha la palabra. Esa compasión o misericordia que Jesús sintió hacia las personas es un claro reflejo
de lo que Dios siente por toda la humanidad. Es ese sentimiento que mueve a ser solidarios y dejar el egoísmo para hacer un bien. La compasión siempre te va a hacer dar un paso más adelante. La compasión te va a hacer ver algo que los demás no ven. No, yo vengo acá a predicar y listo, gracias, muchas gracias, Dios te bendiga. No. Pero ahí hay enfermo, ahí está enfermo, ahí está enfermo. Yo tengo que orar por estos enfermos. Debemos trabajar en nuestro interior para ir sacando todo aquello que nos impide ser compasivos. Las cosas materiales, los apegos materiales, muchas veces nos impiden ser, ¿qué cosa? Gente que tenga compasión. Mi vida tiene que estar llena de misericordia. Mi vida tiene que estar llena de compasión hacia los demás. Mi vida tiene que estar llena de compasión hacia los demás. ¿Por qué los vio desamparados? Si era la multitud, porque él sabía que si se iba, nadie más le iba. ¿Se dan cuenta o no? Y él sabía, por eso, yo me voy, van a estar desamparados. No había nadie que lo va a cuidar. Aún mis discípulos estoy preparándolos todavía. Nuestro reto como cristianos es demostrar el reino de Dios. Señor, a donde vaya, yo quiero demostrar tu reino con mis acciones. ¿Y cómo muestro el reino de Dios con mis acciones? Cuando me muevo a misericordia. ¿Sí? Pidamos a Dios obreros para la gran tarea. Abre tu Biblia, por favor, en Mateo 9, 37 y 38. Cuando hablamos de la mies, el Señor comparó a la multitud con los campos listos para estar para la cosecha, como ese fruto que está listo para cosecharse. Pero esos campos necesitan de alguien que lo trabaje, de alguien que los cuide, para que el maligno no los robe. Por eso habló de la mies. Por eso se habló de la mies. Oye, ya está listo. Ellos te están escuchando porque tienen hambre de la palabra. Solamente anda y trae esas almas. Hay mucha gente que vive sin saber del poder de Dios para socorrerlo en cualquier necesidad. Como bien dice, los obreros son pocos. Son pocos los que se atreven a ir en contra de la corriente. Cuando Dios te levanta, Él mismo te va a capacitar. No dijo Jeremías, Señor, yo no sé hablar, soy un niño. Y Dios mismo le dijo, ¿qué cosa? No digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te envíe, irás tú y dirás todo lo que yo te diga. Él te va a capacitar con su poder, con la ayuda del Espíritu Santo, para que puedas hacer su obra. Así como el trigo no puede tardar de ser cosechado, la gente ya no puede esperar más. El trabajo es mucho y el tiempo es poco. La gente está necesitando un mensaje de salvación y esperanza. Y las multitudes están listos para escuchar este mensaje. Solo hay una palabra que tenemos que decir. Aquellos que quieren ser obreros, que quieren dejar sus comodidades, decir, Señor, heme aquí.